¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Hay entidades, pueblos, ciudades en México que se caracterizan sobre todo por un producto. Es difícil desligar León de los zapatos, Oaxaca del mezcal, Taxco de la plata. Y la marca México, esto que nos permite ir ganando mercados en el mundo, pasa justamente por estos productos y por la lógica local que hace que estos productos se vendan en el mundo. Vamos a dedicar una serie de programas justamente a observar cuál es la historia de estos productos y cuál es la dinámica que hoy tienen y sobre todo su capacidad de exportación. Concretamente hoy me interesa mucho abordar el tema de Taxco y La Plata. ¿De dónde viene La Plata de Taxco? ¿Qué avatares que ha enfrentado en los últimos años y qué se necesitaría para que siga ganando mercado ese producto mexicano y sobre todo siga dando de comer a muchas familias? No solamente La Plata, porque La Plata está ligada luego al turismo en Taxco y a una serie de políticas alrededor. No le dedicamos en México suficiente tiempo y en este programa tengo que aceptar tampoco a la política local. De ahí que hoy hablemos de la política de desarrollo económico en el municipio de Taxco. Creo que puede ser de interés. Comenzamos. Yo me llamo Gobi Stromberg, soy antropóloga de formación. Me he dedicado toda la vida al arte, a los museos. Estoy ahora con el gran proyecto del Museo Nacional de La Plata en Taxco. Bueno, ahorita nos encontramos aquí en la Casa Borda. Estamos con la cara al Zócalo de Taxco. A un lado tenemos a la Santa Prisca y ese lugar fue construido por don José de la Borda, el fénix de la minería, que como se le dice, pero se da algo en particular en Taxco. Además de la minería y ser la primera mina del Nuevo Mundo, aquí en Taxco, surge un movimiento estético-artístico extraordinario en los años 30, que lleva lo que es el diseño en la platería a todo el mundo y a que Taxco se hace reconocido mundialmente por la plata, por el diseño, por la traducción, la incorporación del arte moderno en joyería. En el 1930 llegó el norteamericano arquitecto William Spratling para escribir, venía con la comisión para escribir sobre la Santa Prisca, la arquitectura principalmente, pero se enamoró de Taxco y entonces aquí se estableció. Él estaba conectado con el movimiento, un movimiento de literatura moderna y de modernismo en lo que es la Universidad de Tulane, y él se vinculó también con el gran movimiento del arte moderno en México que se dio con los gigantes de Diego Rivera, con David Alfaro Siqueiros, con Orozco, y fue un catalizador. Ese encuentro con todas las ideas que estaban circulando de todo el mundo aquí y todo este repertorio, porque estamos a unos kilómetros de Mezcala, es la cultura más arcaica del hemisferio, una de las de los originales. Se dio este encuentro y sí fue, se puede decir explosivo casi, lo que empezó a generarse y a salir en el diseño fue extraordinario. Spratling tenía esa sensibilidad, tenía un gran aprecio por el arte prehispánico, pero sí, bueno, algunos consideran que sus discípulos, que después pusieron sus talleres, no necesariamente lo superaron, pero sí se fueron a otros niveles, inclusive. Entonces empezaron a incorporar todo tipo de piedra, esmalte. Spratling trabajaba con madera bastante, pero sus discípulos empezaron a hacer trabajos con incrustaciones de pluma, ¿no? Inventaron muchas técnicas y revivieron, incorporaron algunas prehispánicas. Están los talleres de Héctor Aguilar, Jana Thomas, de Margot de Taxco, Enrique Ledesma, Matilde Pulat,
Valentín Vidaurreta, Los Castillo, Antonio Pineda. Son los hijos de estos grandes pioneros del diseño que están llevando adelante esta tradición. Bueno, pues abrimos nuestra conversación sobre Taxco, esta potencia joyera que tiene nuestro país, sobre todo alrededor de La Plata, lo decíamos hace un momento. Y bueno, pues le doy la bienvenida a quienes nos acompañan esta noche, que justamente están en ese negocio, y no de ayer, sino desde hace algún tiempo. Con esta edición en Espiral les voy a pedir que ustedes mismos se presenten. Delia, comenzamos con usted. Buenas noches, yo soy Delia González, soy una diseñadora mexicana, nacida en Taxco, Guerrero. Diseñadora y también joyera. Sí, y productora de... Sí, productora, exportadora. Más o menos, ¿de qué tamaño es la empresa? Cuéntanos un poco. Pues es grande dentro de lo que es México y dentro de lo que son las empresas mexicanas. Ahorita en los talleres familiares con los que trabajo son alrededor de 62 personas. Y, digamos, volumen de exportación, ¿exportan fuera del país? ¿Todo es venta nacional? No, vendemos nacional y exportamos también a Estados Unidos y a Europa. Muy bien. Y está también con nosotros Alfonso Figueroa, del Centro Joyero. Bienvenido, Alfonso. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo soy Alfonso Figueroa, soy tasqueño. Tengo una empresa que inicié hace 29 años en Taxco. Desde muy joven empecé a trabajar y pues ha crecido bastante. ¿Cuánto? Esto quiere decir también están sus productos fuera del país, están en las tiendas de México. ¿Qué tipo de tiendas es donde venden sus productos? Pues mira, mi mercado más o menos es el 50% de exportación a Estados Unidos básicamente, un poquito a Europa, pero es mínimo, y a Centroamérica. Y el otro 50% es el mercado nacional. Y bueno, mi negocio, tengo una oficina, la principal está en Taxco, Guerrero, tengo una oficina en la Ciudad de México, una en Cancún, que desde ahí pues tratamos de abarcar más el mercado. Lo decía hace un momento, ¿qué familia mexicana no tiene o tuvo en algún momento alguna joya de Taxco? O sea, sí es como... digamos, producto emblemático de México. Al hotel donde hay turistas que uno va, hay producto de Taxco, al bazar donde uno va. Si uno va a San Antonio, está lleno de productos de Taxco. En fin, México y Taxco están unidos no solo por la X, sino por bastantes productos en plata. En esa lógica, se nos antoja sabroso arrancar la conversación. Si nos cuentan cómo se volvió Taxco un centro platero tan importante, cuándo ocurrió, digamos una brevísima historia, no sé quién quiera comenzar. Bueno, pues fue un centro platero, fue un centro minero. Había minas de plata. Había minas de plata, que llega José de la Borda y entonces les empieza a explotar, era un minero español-francés, las empieza a explotar y a partir de 1932 llega William Spratling y él viene y trae una renovación dentro de la joyería de plata y la coloca a nivel mundial. Porque él monta un taller de orfebres, Spratling. Es un arquitecto neoyorquino que llega a Taxco y empieza a traer a los artistas contemporáneos y entonces empieza a dar un fenómeno en Taxco fantástico de que empiezan a venir diseñadores nacionales y extranjeros también a vivir en Taxco y entonces eso viene el auge de la plata. El primer taller que monta es el taller Las Delicias y a partir de ahí surgen muchísimos diseñadores que ahora son las bases de Taxco, como es Antonio Pineda, Antonio Castillo, extranjeros tenemos Margot de Taxco, Yana Thomas. Entonces se vuelve Taxco un centro de reunión cultural, porque iba también Frida, Diego, Siqueiros, entonces se vuelve fantástico y aparte él nos posiciona en un lugar que todavía lo tenemos como la plata de Taxco actual, que es la mejor plata de México, porque es plata ley 925, que tiene por lo general .75 de cobre, que es el metal que más se utiliza, ahora ya hay otras aleaciones importadas, pero él nos pone en un lugar muy importante, porque él vendía en Harrods, en Tiffany's, en todas partes del mundo, en Japón, en todas partes del mundo y en las tiendas más importantes. Con este fenómeno, yo pensé que era anterior, no sabía que es del siglo XX. Sí, bueno, empezó la joyería desde mucho antes, desde que empiezan a explotar la minería y todo eso. ¿Desde la colonia o después? Desde la colonia. Desde la colonia empiezan a hacer, hay ciertos orfebres que se dedicaban más a hacer orfebrería. A platos, hacer cubiertos, sí. Tazas, etcétera. Así es. Y ya la joyería crece cuando llega William Spratling, que descubre estas fantásticas manos de los artesanos
plateros tasqueños. Ahora eso me importa mucho porque no basta con tener plata. De hecho, casi ni importa tener plata porque a Taxco se le acabaron sus minas hace mucho tiempo y sin embargo el negocio continuó. Lo fundamental es tener mano de obra, artistas, orfebres, artesanos, y ahí hay un semillero. Ese semillero entonces surge o se potencia a partir de los años 30 del siglo XX. Sí, precisamente cuando llega William Spradlin a Taxco. Por ejemplo, en el caso de Taxco, la primera mina que se encuentra en América Latina es en Taxco. Cuando llega a la colonia, es más, hay antecedentes de que todavía antes de la colonia ya se extraía mineral en Taxco. Últimamente, en los últimos meses, se encontraron precisamente una mina que los antecedentes es desde antes de la colonia, ya sacaban me parece que son los huicholes los que extraían ya mineral de ahí. Ahora, regresando a Spradlin, la marca Taxco puesta en una joya, ¿cuándo empieza a ganar terreno? Sobre todo en el extranjero, digamos, en estas joyerías donde se compraba la mejor joyería del mundo. Pues precisamente cuando llega William Spradlin, lo que hace es que trae joyeros de otras partes del mundo a enseñarle a los tasqueños a producir artesanalmente. Y tiene un crecimiento, o sea, cada vez se produce. Y sobre todo la marca Taxco es porque se produce artesanalmente. Bueno, se producía, últimamente ya hay un poquito más de industrialización. Sí, no es una producción en serie. No, es más artesanal, son piezas únicas, son bueno, sí, precisamente artesanal. Ya, esto funciona por familias. O sea, los artesanos se van enseñando los unos a los otros por familias. Ambos pertenecen a familias de plateros. ¿Cómo viene la historia familiar de su lado? Bueno, a mí me tocó con mi mami, que tenía una joyería y entonces ella diseñaba anillos y sobre todo diseñaba más en oro, pero a mí me tocó que tenía los cajones llenos de amatistas porque tenemos ahí cerca amatistas en Amatitlán y todo eso. Entonces me acuerdo que tenía los cajones llenos de amatistas facetadas y yo jugaba desde chiquitos. Entonces así empieza y posteriormente me caso también con un joyero, con un platero y ahí es cuando más aprendo, ¿no? ¿Tomaste clases, te fuiste a estudiar fuera, aprendiste en los talleres? ¿Dónde te formaste como Sí, bueno, yo diseñadora? estudié en la Escuela de Artes Plásticas en el campus de Taxco. Ahí estudié platería y estudié diseño y después tomé unos cursos en Londres y otros en Milán. O sea, ¿cuál fue su experiencia? Mi familia nada que ver con la plata. Es más, yo vivía en Taxco, pero aún así hasta los 15, 16 años... Solo regalaba a las novias. Ese es el contacto con la plata. No, porque no había recursos para eso. Muy bien. Pero sí, realmente yo empiezo a trabajar a los 16 años y yo empecé a trabajar un poco antes, desde los 10 años empezaba a hacer algún tipo de negocio. Hice varias empresas antes pero a los 16 años empecé con un taller de platería. Precisamente empiezo con lo que hice es que conseguí un crédito con mi abuelita para 1 kilo de plata. Y empecé a trabajar. Y sí, me dieron una clase, pero un maestro de la escuela, que también era platero, me dio una clase en un pizarrón, una tarde. O sea, me dijo, mira, así se produce, así se hace, así se hace. Después fui varios días a su taller en las tardes pues a trabajar, a aprender, ¿no? los pasos. Y empecé a producir. El primer trabajo que hice fue para mí es increíble, porque tú ves la plata y ves el proceso. Tú ves la plata pura y es bonita. Pero durante el proceso se vuelve, la transformas en una lámina, la transformas en alambre, la transformas en tubo. Y la ves y dices, oye, esto no es plata, ¿no? Pero llega un momento en el proceso que la pules y luego das brillo. Entonces, realmente lo viví porque fue mi primera experiencia. Surge la belleza. Exactamente. O sea, en el momento en que le das brillo, que sale el brillo de la plata, o sea, dije, oye, pues, ¿qué hice, no? Maravilloso. Pero resultó que no fue tan maravilloso. O sea, llegué porque antes fui a buscar un pedido con un mayorista, entonces me hizo un pedido, llegué y cuando lo vio dijo, oye, pues aquí tienes esto mal, eso tienes mal y... Va de regreso. Sí, pero bueno, me repuse casi al día siguiente, dije, no, pues lo tengo que sacar mejor. Y entonces empecé a producir. Y ya lo que hice, bueno, de entrada ya no le entregué a un mayorista porque me dio tanta pena que decidí. Le entregué a un taller que me revisaba, me evaluaba antes, me decía, mira esto, lo otro, y ya le empecé a trabajar a un taller.
unos meses, ya después empecé a crecer bastante rápido. ¿Cuáles son los años dorados de la plata de Taxco? Bueno, en este caso debería ser plateados, ¿verdad? Yo creo que hemos tenido varias. Pero a ver, si me dijeran en los momentos, ya me dijeron los 30, ¿cuál es el siguiente momento? Yo calculo que sobre los 60. Sobre los 60, Sí. fue muy importante. Sí, muy importante, creció muchísimo. Ahora, hay una caída. O sea, de pronto, con la Sí. apertura comercial en los años 90, empezamos a poder vender con más facilidad en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo empezamos a recibir más plata también de allá, de más productos, y ahora, sobre todo, la llegada del producto chino. ¿Qué pasa con el sector platero, con los joyeros en Taxco a raíz justamente de este fenómeno de años 90 y la década anterior? Pues mira, hubo dos caídas importantes. Precisamente hubo una época, es que no sé exactamente la fecha, pero fue que en el 80 y en el 70 y tantos, que el precio de la plata se incrementó mucho. A final de cuentas, la plata tiene un precio internacional, igual que el oro. Y eso siempre lo saca de mercado. Pues. Exactamente, o sea, cuando hay una variación importante, finalmente pues te saca de mercado, o sea, porque tú tienes una pieza que tiene un costo y resulta que al día siguiente ya se subió nada más la materia prima un 20, un 30, un 40 y a los 2 meses ya se subió un 500%, un 600%. Es muy sensible al precio Sí. internacional. Entonces, hubo una ocasión que sí hubo una subida muy fuerte y Eso en los 70. yo creo que sí, más o Sí, debe menos ser. 60, 70. Sí. De ahí se bajó, se estabilizó y de ahí tuvo un crecimiento, un boom, se puso de moda la plata en el mundo. Entonces la demanda que tenía el mundo de los productos de Taxco era muy fuerte. O sea, finalmente Taxco está reconocido como la capital mundial de la plata. Eso Punto. tú llegas Sin con un competir. italiano que tiene una fábrica estupenda y todo, o sea, te dice, oye, pues es que Taxco, de ahí aprendí, ¿no? El único inconveniente es que Taxco, por una parte, se estancó, no se industrializó. Es bueno y es malo. Pero déjame ver despacio ahí, porque hay un tema de producción en serie, que ahora lo conversaremos, pero hay otra cosa que tiene que ver con diseño. O sea, lo decías muy bien, el nacimiento de Elia tiene que ver con que diseñadores vinieron a enseñar a los orfebres. Pero hay un momento en que se estanca. Evidentemente, los productos de Taxco no sufren la misma variación que sí estamos viendo pues en otros centros plateros o en otros centros joyeros que quieren competir sobre todo con el trabajo en serie chino y de otros lados. Bueno, es que ha habido varias cuestiones ahí. Por ejemplo, nosotros perdimos un poco de competitividad porque nosotros pagamos IVA, ¿no? Y aparte se volvió un proceso bastante complicado, por ejemplo, con el IVA, porque nosotros éramos vendedores, diseñadores, vendedores, que vendíamos muchísimo a Estados Unidos y por lo mismo nos regresaban el IVA. Y entonces a partir de ahí tuvimos que hacernos administradores. Y entonces perdíamos mucho tiempo y también se nos iba un buen porcentaje de ganancia. Y entonces también con el IVA perdíamos competitividad y teníamos que dar los precios un poco más caros. Entonces es un tema de impuestos. También un tema de Déjame impuestos. corte, pero sí quisiera, porque vale la pena ver el tema sendario, déjame ir a corte, pero sí me gustaría que regresemos al tema de innovación. O sea, ¿qué tanto el ritmo de innovación en el diseño en Taxco ha estado a la altura de la demanda, ¿no? Y luego entramos, si quieres, al tema fiscal, que en estos días a todos nos trae muy interesados. Regresamos un momento. Antonieta Pineda Delgado, soy hija de Antonio Pineda. Antonio Pineda nació en 1919 en Taxco Herrero, de padres tasqueños. Cuando William Spraglin viene a poner el primer taller de platería a Taxco, él es uno de sus zorritas. Ese nombre se le daba a los niños que le ayudaban a
a pulir, a hacer varias actividades en el taller. Se va un tiempo a México con Valentín Vidaurrieta. Él era un mexicano pintor y platero, y ahí es donde él empieza a hacer sus primeros dibujos. Él trascendió, estuvo en muchas partes del mundo, estuvo en Bruselas, estuvo en Bruselas, Bélgica, Chicago, estuvo en París, en Madrid, estuvo en muchos lugares con sus exposiciones. La pieza que tengo en las manos es una pieza de mi padre, Antonio Pineda. Concursó en los años 80, a principios, y ganó el primer lugar, o sea, fue galardonada, el galardón que otorga el presidente de la República, aquí en Taxco. No se ha vendido, bueno, no tiene un costo invaluable, no creo que nos la vendamos, pero es una de las piezas pues importantes y muy queridas en la familia de mi padre. Pues es un brazalete que termina siendo pues, anillo. También fue una pieza de concurso. No ganó ningún premio, pero bueno, concursó en la feria, y pues también su precio es pues invaluable y muy reconocido. Sí, desde los 14 años. Desde los 14 años que ingresa con William Spraglin, desde ahí no paró. Pues de repente en el momento se le ocurrían las cosas y dejaba de hacer todo y se ponía a diseñar. Estuviéramos en donde estuviéramos, agarraba lápiz, papel, y este fue uno de los momentos que también me tocó ver cuando se le ocurrió en el momento, lo hizo, y bueno, son de sus piezas también muy famosas. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de Taxco y de La Plata. Déjenme frasear de otra manera la pregunta que les dejaba en el bloque anterior. Si uno va a Florencia, por ejemplo, donde pues, es un centro peletero muy impresionante, ¿no? Quizás las pieles más bellas, trabajadas, carteras, bolsas, maletas. Lo que dicen los florentinos es que pues, llevan 600 años sin parar de innovar. Y en efecto hay una nueva cartera, hay una nueva bolsa, hay un nuevo tratamiento, que hay una enorme inversión en la innovación. No se queda uno con esa sensación en México cuando vamos a las tiendas de artesanías, es decir, para alejarme de su territorio. Las figuras de ónix que uno puede hoy comprar son las mismas que compraba mi abuelita. Cuando uno ve los cinturones o cuando uno ve los aretes o las pulseras, Taxco tiene la misma sensación, excepto uno que otro diseñador, como tú dirías, pero en realidad uno tiene la misma sensación. Eso quiere decir que no ha habido una inversión en innovación importante, en diseño, para ponerlo en los términos adecuados. ¿Por qué? Bueno, yo creo que sí nos hemos preparado algunos de nosotros que tenemos esa inquietud por seguir teniendo y aprovechando nuestros conocimientos artesanales en joyería artesanal en Taxco. Yo creo que hay muchos que sí, y hay muchos que son natos. Porque yo trabajo con varios talleres familiares que hacen unos diseños espectaculares. Claro que también está la problemática de que la gente está acostumbrada a veces a que siempre ha vendido la florecita, la rosita del prendedor que le regalan a la mamá el 10 de mayo, o a la tía, o a la prima, o a la novia, y entonces se quedan con ese diseño y ven que antes vendían 200, pero hoy siguen vendiendo 20, y entonces se quedan con eso, ¿no? No hay un espíritu de innovación, y no hablo solamente de Taxco. ¿Nos falta a los mexicanos entender que el diseño es parte esencial de la competitividad? Sí, definitivamente hace falta invertir en el diseño. O sea, yo te voy a comentar algo. Yo, por ejemplo, uno de mis éxitos fue que siempre tenía la florecita. Sí, o sea, yo en mi caso, haz de cuenta, tenía pedidos, tenía producción, ¿sí? Como te comentaba, yo empecé con un taller. Empezamos a producir. O sea, una de las cosas que para mí me funcionó es que a los 16 años me puse una meta, que a los 18 años, inconsciente, hasta ahora lo entiendo y ahora veo que sí me funcionó. Yo dije, bueno, a los 18 años tengo que tener 18 empleados, ¿sí? Y haz de cuenta, a los 4 meses tenía 3. Y así fue, a los 18 años yo tenía 18 empleados. ¿Tampoco te esperaste los 400 años para los 400 empleados? No, fui más rápido. Gracias a Dios y al esfuerzo de mi trabajo fui bastante más rápido. Pero una de las cosas que yo hacía era eso, o sea, siempre tenía
algo nuevo que ofrecer, porque ya sabía que yo llegaba con mis clientes y me decían, oye, les enseñaba mi muestrario y me decían, oye, ok, ya, pero esto ya, ¿tienes algo más? Y entonces sacaba, ¿no? Unos poquitos. Y ya, pues otro, entonces ya tenía trabajo para a lo mejor una semana, 15 días. Y entonces siempre tenía algo nuevo que ofrecer. De entre todos los talleres, ¿me pueden decir cuántos están metidos en innovar diseño? O sea, ¿qué porcentaje? ¿60, 30, 20? Pues yo creo que ahorita un 50% de la gente está metidos en innovar, trata de innovar. Cada vez que se va y se está viendo la joyería, como decía hace ratito fuera de cámaras Alfonso, yo veo que mucha gente está innovando muchas cosas. Déjenme dar otro ejemplo que a mí me impresiona mucho de estos lugares similares a Taxco en el mundo. Cuando dicen, esto está hecho en, hay una supervisión para que la calidad sea impecable. O sea, esto está hecho en Italia, y aunque se esté vendiendo el puestito de la esquina, hay una supervisión de que esa no sea piel falsa, no sea plástico, no sea producto chino vendido y pasado como si fuera italiano. Yo quiero preguntar si la marca Taxco es uniforme o hay variaciones. Entonces, tengo Taxco clase 1, clase 2, clase 3, y si no soy conocedor es muy fácil que me timen. Pregunto. O ya con tu rostro me quedo, ya me entristeció, pero fraséalo, ¿no? Bueno, y yo sé que vas a hablar bien de Taxco en un momento, pero me importa mucho este tema. Bueno, por supuesto que los talleres familiares, cada uno trabaja diferente, eso es definitivamente. No hay una homogeneidad. Pero nadie importa chino y vende como tasqueño. Sí, puede ser. Puede ser. Si no conoces el mercado, tenemos nosotros un mercado en una área pública que pueden venir, muchos comerciantes van y compran en ese mercado al aire libre. Y entonces ahí se dan casos que si tú no conoces a tu proveedor o si no sabes quién es, tan fácil te pueden dar o un producto importado y le pueden poner una marca Taxco, porque las marcas Taxco o las marcas hechas en México se compran en cualquier ferretería. ¿Hay una autoridad que supervise que eso no pase? Porque de ahí depende la marca. Así como hablamos ahora de la marca México, la marca Taxco, concretamente en este tema, depende de una autoridad que lo vigile. No hay posibilidad de que el cliente lo haga. Bueno, hay una autoridad, pero a final de cuentas siempre le hace falta ¿Quién aplicar. Es la bueno, en este caso es la Profeco. Pero no. Estoy hablando de alguien que se encargue de la marca, no de la defensa del consumidor. Bueno, pero precisamente... O sea, porque en otros países hay autoridad encargada, que más bien Secretaría de Economía. ¿Qué es lo que pasa? O sea, en otros países, se han unido, han hecho grupo y han, de alguna forma, ellos mismos... establecen una forma de... En México no ocurre. En México hay un grupo muy fuerte que lo promueve la Cámara de Joyería de Jalisco, ¿sí? Que se llama Grupo de Calidad. Te pone un sello, una marca y puedes utilizar. ¿Y ustedes la tienen? Porque en el caso del tequila se opera así. Sí. Yo en mi caso sí la tengo. Sí la tienes. O sea, te hacen una supervisión mensual, van, verifican que es la ley que debe de ser. Ahora vamos a las dos políticas claves. Una, la de promoción, y la otra, tú decías, la del marco fiscal. Déjame entrar primero en la de promoción. En México tenemos Bancomex, tenemos ProMéxico, está la ley, por cierto, ahora de Guerrero, de fomento económico, en fin. Hay como intentos del Estado para apoyarlos. ¿Algo de eso ha servido? Bueno, yo siempre estuve peleando porque nos quitaran el IVA. Y todavía no nos los quitan. Y no es posible que el oro no tenga IVA y no es posible que la plata tenga IVA. ¿El oro no tiene IVA? No. ¿Cómo? ¿La joya? No, la materia prima. Ya. La materia prima, tú cuando compras la materia prima no pagas el IVA. Y la puedes trabajarlo, puedes maquilarlo, puedes hacer todo. Y en el momento en que lo vendes al público, entonces ya tiene IVA. Y entonces ahí es cuando se recauda el IVA. La ventaja del oro es que si exportas, no pagas el IVA, entonces nada más pides la devolución o tienes el saldo a favor de IVA. ¿Por qué el tratamiento diferencial? ¿Alguna explicación históricamente? Tenemos más plata que oro, deja más impuestos, Hacienda no podría vivir sin el impuesto de ustedes. Bueno, y somos el mayor exportador de plata, entonces la empresa más poderosa que exporta más plata es a la que le regresan más IVA. Pero a nosotros los joyeros ese golpe nos ha dado y nos ha afectado completamente. Despacio. ¿Bayeres, que es la empresa más grande? Sí, Peñoles. A Peñoles sí le devuelven el IVA, pero ustedes no, ¿por qué? Sí, no, a nosotros también, pero entonces a él... Bueno, o sea, no sé, pero a nosotros no nos quitan el IVA.
A ustedes no Entonces, les viene nosotros siempre quisimos que nos quitaran el IVA porque eso nos iba a facilitar un movimiento mucho más cómodo de tipo fiscal, mucho menos problemático en lo que eran los impuestos. Entonces, nosotros podríamos vender... ¿Estarás de acuerdo que ese mismo argumento lo puede usar cualquiera? O sea, te podría decir, me decías hace un rato, a ver, los productores de manzana te dirían, oye, es que no puedo dedicar a producir porque pues tengo que tener un área administrativa. Pues téngala. Porque si no, nadie pagaríamos. Sí, o sea, todos le tenemos que dedicar muchas horas al administrativo. Pero Dale un mejor argumento. En el caso de las manzanas... Porque lo del oro plata sí me parece. A ver, yo te lo doy. En el caso de las manzanas no causan IVA porque es un alimento. Muy bien. ¿Ok? Entonces, sí es cierto, por ejemplo, en el caso de la piel o en el caso de otros Los productos, juguetes, sí los hay. La diferencia es esta. Una, importante. Cuando yo en mi caso exporto un producto, el 60% de mi costo es materia prima. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no pasa con otros productos. O sea, tiene más mano de obra que materia prima. El costo. ¿Por qué? Porque en el caso de la plata es cara, de todos modos. Ahora, si yo invierto 100 mil pesos este mes, son 16 mil pesos de IVA. En 6 meses, mi capital está transformado en IVA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el IVA, de todos modos, yo al momento que exporto no lo puedo cobrar. Y constitucionalmente tengo el derecho a que me hagan la devolución del IVA. Entonces, si empieza, por ejemplo, hace rato mencionábamos sobre la competencia o los problemas que tiene la joyería, pues es eso, o sea, simplemente si Hacienda decide que te va a hacer una auditoría, que va a checar tus cosas. Conviene comparar, ¿en qué otros países? No, pero no, cualquier otro, o sea, Tailandia, China, Italia. Con la plata, no les cobran IVA. No les cobran IVA, o sea, tú... No hay IVA, o sea, estás compitiendo con otros mercados que tienen un tratamiento fiscal distinto. Ese es un argumento poderoso. Sí. Ahora, te voy a decir, por ejemplo, en el caso de Tailandia no tiene plata. Y sin embargo es un maquilador importante, igual China, igual Italia. Son maquiladores y productores de joyería de plata, pero enormes. O sea, Ahora, esta es la parte negativa, el marco fiscal no está adecuado y me parece muy interesante que lo digan aquí. Sí. En la parte de promoción, porque se nos acaba el bloque, ¿qué sí se está haciendo? ¿Qué faltaría hacer? ¿ProMéxico está haciendo bien sus cosas? ¿Habría que dirigir la política en alguna dirección? Bueno, yo creo que se debería ampliar un poco más lo que tú decías de los cursos de diseño y toda esta cuestión. Ahorita lo importante es que estamos posicionando la marca Tasco como joyería artesanal y eso es el valor agregado. Ya no podemos competir como estábamos platicando de China o que son producciones baratísima. Y aparte son unas manos de obra muy baratas y son muchísimos apoyos porque, por ejemplo, si contratas gente mayor de 40 años, te pagan el 60% del sueldo del trabajador. Entonces son cosas con las que no podemos competir. Te da apoyos para maquinaria. Bueno, hay maquinarias fantásticas. Yo he estado en varias ciudades de China y son unas máquinas impresionantes. La gente trabaja. ¿Qué traerías del ejemplo chino? En lugar de combatirlo, ¿qué aprenderías del ejemplo chino para traerlo? El servicio de los chinos me impresiona, súper amables, súper atentos, súper gentiles. Yo he tenido experiencias magníficas, hay de todo. Pero te lo aclaran. Hay de todo. No te venden gato por liebre. También a veces. Sí, también. Y por ejemplo, como bañan con rodio, a veces el metal no es 925, puede ser 800, puede ser de menor calidad, porque eso no lo sabemos. O sea, por eso es importante tener un proveedor que sea un proveedor serio y honesto, porque la plata, el otro metal que le mezclas, y tú puedes ver la plata muy similar, puedes tener una plata 800, le metiste 200 gramos de otro metal y se ve estupenda. Entonces tú dirías, apostar por diseño. Sí. Apostar por servicio. Sí. Promoción. A crecer mercados. Porque, a ver, San Antonio es un mercado natural, pero supongo que no en Washington D.C., en el estado de Washington, en Estados Unidos, no conocen la plata, es que estoy suponiendo. Hay mercados nuevos donde se podría ir, donde podría ganarse. ¿Se está buscando ir a esos nuevos mercados? Sí, o sea, definitivamente, mira, en este negocio, a final de cuentas, tienes que ser bueno y tienes que ser confiable, tienes que tener ético simplemente, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cliente es repetitivo. Entonces, el mismo cliente que le vendes ahorita, le vendes, bueno, yo tengo clientes que están trabajando 20 años con ellos, ¿no? Entonces, si lo engañas una vez, pues con una vez es suficiente y te cortan, ¿no? Ahora, nuevos mercados, para no sentarnos cómodamente en el cojín de terciopelo. No, bueno, sí, finalmente, mira, yo en mi caso hay promoción, hay apoyo de ProMéxico, sí están dispuestos, están en la Secretaría de Economía a través de ProMéxico. ¿Qué tipo de apoyo? Por ejemplo, ahorita te comentaba, o sea, durante el mes de junio, vamos el 25, 26, 27, vamos a tener una misión comercial en la cual ProMéxico nos está apoyando para traer compradores a México, que ya dejaron de venir.
Por ciertas circunstancias, el tema de la inseguridad, el tema también, ahorita pasamos, hace 3 años la plata estaba en casi $50 la onza, ahorita está en $20 la onza. Hace 10 años estaba en $4.20, o sea, si te das una cuenta, o sea, subió muchísimo. Nada que haya sido culpa nuestra, pues. No, bueno, es el mercado, así se maneja, ¿no? Pero al final de cuentas, y no nada más para nosotros, igual los chinos, Tailandia e Italia tuvieron los mismos problemas. También se les subió el metal. Pero ahorita ya tiene un tiempo que está estable, o sea, las condiciones, yo veo un Tasco que ha cambiado, un Tasco que ha mejorado, encuentras mucha variedad, sí encuentras mucho diseño, o sea, mucha gente se ha puesto a trabajar, o sea, en innovación, nos hace falta inversión, o sea, que en otros gobiernos, pues el gobierno apoya más. Yo siempre he defendido la idea que Tasco, el 70% de sus ingresos, no son por turismo, sino por plata. Por plata. Ahora, ¿sí? Viene el turismo y compra plata, sí, claro, o hace pedidos, claro. ¿no? Está como muy ligado, ¿no? Sí. Sí, o sea, sí, definitivamente, pero o sea, en Tasco, no sé qué porcentaje, pero le vendes al turista, pero el 70% de la economía de Tasco viene de la venta de plata. Y la venta de plata se da en Tasco, se da en toda la República y se da al exterior. Entonces, Pues no saben cómo les agradezco. Me voy a ir a un tercer bloque para platicar con Salomón Majul. Él es el presidente municipal de Tasco. Entonces, creo que tiene también algo que decir sobre la dirección que debería tomar la política de promoción para estas localidades mexicanas que viven sobre todo alrededor de 1 o 2 productos, ¿no? Y que son productos que han sido emblemáticos y que han sufrido con la apertura comercial, han sufrido con la transformación de los mercados y también con la desatención del Estado, hay que decirlo. Delia, Alfonso, les agradezco muchísimo esta conversación y bueno, pues esperemos que sirva para seguir discutiendo temas que son fundamentales. Regresamos en un momento con el presidente municipal de Tasco. Este no cabe aquí. Mi nombre es José Fortino Ezequiel Tapia Vena, así de largo. Modestia aparte, tengo 19 galardones nacionales. El año pasado y el antepasado volvimos a ganar, entonces ya tenemos 21 galardones. Actualmente casi estamos vendiendo únicamente en Tasco porque se ha restringido un poco la venta al extranjero. Hace unos 20 o un poquito menos, unos 15 años, que ya vino decreciendo. Entonces lo que necesitamos hacer es difundir a Tasco, difundir la platería de Tasco, para que lleguen otros clientes de fuera. Yo aprendí de mi padre, pero ahora a su vez tengo 2 hijos, un hombre y una mujer, que también están trabajando joyería y les da por hacer cosas también más actuales, con diseños más actuales y bueno, se va, pues yo creo que rejuveneciendo el diseño en Tasco. Aquí hay una escuela de diseño aquí en Tasco, pero desafortunadamente los de Tasco, los plateros de Tasco no van a la escuela. Piensan que ellos saben ya todo. Entonces los que vienen son gente de fuera. Desafortunadamente desaprovechamos lo que tenemos. Y yo creo que hay que concientizar a la gente para que, pues si queremos persistir y permanecer con la joyería y la platería en Tasco, pues tenemos que entrar dentro de ese círculo pues virtuoso, digamos, para salir adelante. Bueno,
Bueno, pues lo prometido, estamos con Salomón Majul, él es el presidente municipal de Taxco. Presidente, me da muchísimo gusto tenerlo aquí en Espiral. No, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un lujo tener al presidente municipal. Normalmente, cuando piensa en autoridades, inmediatamente estamos entrevistando secretarios de Estado, estamos entrevistando funcionarios del gobierno federal, pero la verdad es que la autoridad local es la más importante y a veces la que tiene más que decir. Entonces, hoy me honra con su presencia. Voy a abrir fuego con el tema en el que nos encontrábamos, la plata en Taxco. Si uno piensa en Taxco, piensa inmediatamente en plata. Y ahora nos comentaban un poco los problemas que está enfrentando o las ventajas que está enfrentando el municipio para que la plata de Taxco siga siendo emblema de su municipio y del país. Yo quisiera un poco pedirle su opinión. ¿Dónde anda la plata en Taxco hoy? ¿Dónde están sus principales desafíos? ¿Dónde cree que están sus principales limitaciones? Bueno, estamos trabajando, pero principalmente en reinventarnos para competir en el mercado mundial. Como ustedes saben, Taxco fue durante mucho tiempo ha sido uno de los principales productores de plata en México. Hoy todavía lo sigue siendo, pero como lo dijeron los diseñadores anteriormente que estuvieron, es un tema que se está transformando. Antes era mucha maquila, hoy es mucho más diseño. ¿Y hay condiciones para mejorar el diseño? Porque, a ver, uno entiende bien que en esta economía globalizada el diseño es prácticamente todo. Eso es lo que permite la venta. ¿Tienen un centro de diseño? ¿Tienen una escuela de diseño? ¿Están recibiendo recursos federales o locales para el tema del diseño? ¿Dónde está el tema? ¿O el diseño es algo que se da como por generación espontánea en los talleres? No, claro que sí hay una escuela de diseño, pero también además de esto tiene mucho que ver la innovación de cada uno de los talleres. Y también la inventiva de los artesanos, que se van transmitiendo de generación a generación las técnicas, y lo van adecuando con las nuevas tendencias de la moda, que es lo que hemos visto, es lo que nos caracteriza en Taxco. Que no es tanto un diseño, bueno, tiene que ver con moda, pero también tiene que ver mucho con técnicas que se van transmitiendo a través del tiempo. Los artesanos mexicanos están viendo qué está pasando en el resto del mundo. Es decir, Sí. como viendo, por ejemplo, otros ejemplos, los diseñadores de moda normalmente están midiendo a su cliente casi una temporada antes para saber qué vestido van a sacar, qué pantalón van a sacar, y van innovándose casi de una temporada a otra. Yo supongo que con la joya no ocurre el mismo ciclo, pero también se requiere estar muy en contacto con los mercados. Claro que sí, se requiere estar muy en contacto con los mercados y sobre todo con dónde van las tendencias de la moda. Y eso depende, en Taxco tenemos desde pequeños empresarios, pequeños talleres familiares, hasta grandes empresas que tienen más de 300, 400 sucursales, incluso más. Entonces, obviamente, depende de las necesidades si es pequeño empresario o es empresa grande, se adapta a las necesidades de su mercado. Se quejaban hace un momento, sobre todo don Alfonso y también Delia, del marco fiscal. Usted como presidente municipal ha dado la batalla en Hacienda para que les quiten el IVA, porque decían es que eso nos asfixia, nos genera problemas, bueno, o ese no es tema del municipio. Bueno, es algo que lleva ya mucho tiempo, se ha tocado, se ha hablado con los diputados federales y estamos en pláticas, se está evaluando, pero no tanto como ¿Usted coincide que habría que quitarles el IVA? Yo creo que había que estudiarlo y en base a un estudio claro y meticuloso tomar una decisión. O sea, es una forma de lavarse las manos, presidente. No, ¿Sí yo o creo que no? es algo que necesito estudiar, necesito verlo para poder emitir un juicio. Un juicio, muy bien. Bueno, vamos a dejar el tema de la plata. Taxco no solo vive de plata, es un lugar bellísimo que atrae turismo. No sé cómo andan los porcentajes, hace un momento decían 70% del ingreso de Taxco viene de plata, entonces asumo que un 20% más vendrá del turismo. ¿Usted tiene ahí las cifras más o menos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que estamos hablando más o menos de un 60% del ingreso de Taxco viene a través de la plata y el 40% viene del turismo. ¿No hay nada rural, producción? Sí tenemos, bueno, tenemos... ¿Tiene área rural? Taxco, tenemos área rural, sí, pero el grosso... Las grutas de Cacahuamilpa no pertenece a Taxco. Sí. Las grutas de Cacahuamilpa no pertenecen a Taxco, pero tenemos muchos destinos muy interesantes también, como son las Pozas Azules de Axala, San José el Potrero, que es un lugar que se fabrica toda la naturaleza muerta, Tlamacazapa, que es una comunidad muy interesante indígena, donde todavía se habla náhuatl, y uno al visitarla puede regresar parece que está visitando una comunidad, exacto, del siglo XVI, algo Ahora, muy interesante. Turismo es fundamental. Taxco tiene belleza natural por el lugar donde está colocado, además se cuidó en algún momento su arquitectura, sus colores blancos, sus hoteles, su plaza principal. Pero le confieso, hace tiempo que no voy, Sí. Déjeme quejarme de otros presidentes Pues municipales. aprovecho para invitarlo. Que venga, que nos Demasiados visite. cables. O sea, demasiados cables. Es una belleza plagada de una telaraña de cables.
calles que no alcanzan a ser cuidadas y pavimentadas y tratadas bien, pues para que Taxco, la marca Taxco, también implica unas lindas vacaciones para muchos turistas. ¿Cómo le ha ido a usted con el turismo? ¿Cómo ha ido? Cuénteme que ya no hay cables, a lo mejor Bueno, pues acabamos de tener, hemos trabajado mucho, hay una gran coordinación con el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Recientemente el secretario de Turismo del Estado, Javier Aluni, anunció que tuvimos uno de los mejores 10 años en materia turística en la Semana Santa. Creció. O sea, creció la ocupación hotelera, en Taxco vamos muy bien. ¿Mexicanos y Pero extranjeros? hay un trabajo en conjunto. Los datos es ocupación turística en general. Ya. ¿Y qué visitamos más, extranjeros o mexicanos? Mexicanos. Ahorita Taxco tenemos la gran mayoría gente del DF o de Morelos, de Puebla, de Querétaro, diferentes partes de la República Mexicana. ¿Cómo están en capacidad hotelera, en servicios? Así como hablábamos de que se necesita diseño en La Plata, pues habría que decir que existe un muy buen servicio en la hotelería y otra vez, eso es lo que se aprende, no se nace con eso. En los últimos 3 años está cambiando la tendencia, ha habido apertura de 3 hoteles nuevos, pero la característica que tienen estos hoteles son que son hoteles boutiques. O sea, ya no se están construyendo los grandes hoteles en Taxco de 150 habitaciones. No es Acapulco, lo que se está construyendo ahora son los hoteles de 15, 20, 25 habitaciones con servicios exclusivos a nichos de mercado determinados y que tienen una excelente cocina y una excelente atención. Ahora, esta es la inversión privada. Cuénteme qué está haciendo la autoridad pública. Digamos, más allá de lo que hace el secretario de Turismo, ¿cuál es su visión de cómo tendría que presentarse Taxco para que incremente el número de visitantes? Bueno, estamos trabajando en conjunto también, quiero decirlo, gracias al apoyo de la Secretaría de Turismo, la licenciada Claudia Ruiz Macié, del secretario de Turismo Aluni también, y a través de Pueblos Mágicos. El año pasado se hizo una gran inversión en planear el cableado subterráneo. Ya vamos al cableado subterráneo. Ya tenemos qué en linda Taxco noticia. Cableado subterráneo. Además de eso, este año tenemos presupuestado para un Museo de la Plata. Estamos programando hacer un Museo de la Plata y en pleno centro de Taxco, algo padrísimo va a estar. ¿Museo y mercado? No, un museo. Un museo con la historia de la la plata, exacto, las principales técnicas, tendencias y los principales expositores mexicanos del arte en plata. Ahora, y fue un centro cultural, nos lo contaba hace un momento, donde iba Diego Rivera, Frida Kahlo y muchos de los intelectuales y artistas mexicanos. Hoy Taxco ha perdido ese lugar, ese recinto del encuentro de la cultura, más allá de las jornadas alarconeras, que año con año hacen su esfuerzo, pero es un lugar donde se frecuenta, digamos, deja de decirlo, la densidad intelectual que llegó a haber en el siglo XIX. Yo creo que ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado porque había otros destinos también que han crecido y las necesidades han cambiado. Pero yo creo que nosotros estamos actualizándonos. Y con estas jornadas, con estas actividades, ¿qué queremos? Impulsar a Taxco hacia arriba. Y seguir trabajando, como por ejemplo con la Feria de la Plata, que va a ser en noviembre, también las jornadas alarconianas, y con la gran promoción que trae la Secretaría de Turismo, estamos reposicionando a Taxco a través del Triángulo del Sol, con conciertos de la Filarmónica también. Taxco, año 2020, ¿dónde está? ¿Dónde le gustaría que estuviera? ¿Dónde me gustaría? Con mucho mejor ocupación hotelera, con mucho mejor, más posicionado, obviamente a nivel nacional y a nivel internacional, y sobre todo manteniendo nuestro espíritu joyero y artesanal platero. O sea, le agradezco mucho que se haya desplazado aquí, que nos ayude a entender mejor. Y desde luego yo creo que si no resolvemos el problema de la política local, lo demás es lo demás. Es ahí donde está la posibilidad de que este país se convierta en lo que merece ser. Y bueno, pues claro, estos productos que se han vuelto emblemáticos de lo que es México, de la marca México, merecen toda la atención. Pero muchas gracias, mucha suerte. Y le agradezco mucho a usted que nos haya acompañado esta noche. Nos vemos el próximo miércoles, misma hora, aquí en Canal 11, para seguir abordando las políticas públicas y los temas que nos interesan a todos, no importa que sean locales, se vuelven de importancia nacional.